Hola y muy buenas a todos, sean bienvenidos a este nuevo video en el cual estaremos hablando del movimiento rectilíneo uniforme. Así que vamos a comenzar primero dando la definición de lo que es este movimiento. El movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza por tener dos cualidades principales. Lo primero es que la trayectoria es una línea recta, entonces lo vamos a anotar aquí. Trayectoria, una línea recta. Esa de ahí es la primera gran característica que tiene este tipo de movimiento. La segunda característica que tiene es que su velocidad es constante. Entonces lo vamos a anotar aquí. Velocidad constante. Ahora, vamos a ver qué implicancias tienen estas dos grandes características que posee el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, cuando nosotros tenemos una trayectoria que es recta, y tengo algún cuerpo, en este caso este círculo que estoy dibujando, que tenga una velocidad constante, significa que se va a mover distancias iguales en tiempos iguales. Entonces, por ejemplo, si entre que la pelotita avanza de esta posición a esta posición, recorriendo por ejemplo 5 metros, y eso lo realiza en 2 segundos, esto significa que cuando la pelota vuelva a avanzar otros 5 metros, es decir, de aquí a acá tengo otros 5 metros, sí o sí, como se está moviendo con movimiento rectilíneo uniforme, acá tendrá que demorar 2 segundos. De igual forma, si vuelve a avanzar otro tramo de 5 metros, sí o sí, aquí tendrá que demorar 2 segundos. Es decir, recorre distancias iguales en tiempos iguales. Entonces, eso de ahí, muy importante que lo recuerdes siempre. Ahora, otra cosa que me gustaría que hiciéramos hincapié es en el tema de lo que es la velocidad. Recuerda que la velocidad, que se representa a través de la letra V con una flechita encima, es una magnitud de tipo vectorial, es decir, posee tres características. Posee un módulo, que lo denotamos con estas barritas a los costados, que no es nada más que el número. Se está moviendo a 15 metros por segundo. 40 km por hora. Eso es el módulo de la velocidad. Y además posee otras dos características. Posee un sentido y posee una dirección. Entonces, ahora vamos a poner algún pequeño ejemplo. Tenemos un automóvil que viaja. Si nosotros tenemos aquí nuestro automóvil y el automóvil se está moviendo, en este caso, hacia, no sé, digamos que esta dirección es la dirección y sentido oeste y se está moviendo a 20 metros por segundo. Todo esto que nosotros tenemos aquí sería la representación del vector velocidad. 20 metros por segundo hacia el oeste. Es decir, 20 metros por segundo sería su módulo y hacia el oeste vendría a ser el resumen de lo que es su sentido y su dirección. Entonces, ahora no debemos confundir jamás este concepto de velocidad con el concepto de la rapidez. Son cosas muy distintas. Entonces veamos aquí, la rapidez se representa simplemente con la letra V y aquí no le ponemos ningún vector encima, porque no es una magnitud vectorial, simplemente es una magnitud escalar, es decir, no tiene ni sentido ni dirección. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a pensar en lo que es esta rapidez? Vamos a pensarla más o menos como lo que es el módulo de la velocidad. Si nosotros decimos que un objeto, en este caso aquí estoy dibujando otro automóvil, se mueve a una rapidez de 20 metros por segundo, no tenemos ningún tipo de información de hacia dónde se está moviendo. ¿Sí? No sabemos su sentido, no sabemos su dirección. Entonces, como moraleja de esto, cada vez que a nosotros nos indiquen alguna cosa que nos dé información de hacia dónde nos estamos moviendo y por dónde nos estamos moviendo, nos van a estar hablando de una magnitud de tipo vectorial. Y cuando simplemente nos den un número con unas unidades de medida, nos van a estar hablando de una magnitud escalar. Bueno, dentro de lo que ya hemos visto, vimos tangencialmente cuáles son las unidades de medida de la velocidad y de la rapidez en el Sistema Internacional de Unidades, que son los metros sobre segundos. Esa de ahí es la unidad de medida de estas dos magnitudes físicas, velocidad y rapidez. Entonces vamos a colocar aquí unidad de medida.
Esto, por supuesto, en el Sistema Internacional de Unidades. Ahora, vamos a ver cuáles son las ecuaciones, cuáles son los modelos que rigen a este tipo de movimientos. Entonces, allí yo lo que les recomiendo, para que se acuerden siempre de todos los modelos matemáticos que lo rigen, es utilizar el triángulo de date una vuelta. Ya vamos a ver a qué nos referimos con esto de date una vuelta. Vamos a dibujar un triángulo y le vamos a hacer una línea aquí en medio. Y bueno, para separar aquí, porque tenemos tres magnitudes en el fondo. Tengo mi magnitud de la distancia. Tengo, por otro lado, fíjese, en la unidad de medida acá tengo segundos. Y los segundos son una unidad de medida de tiempo. Entonces, además de estar midiendo una distancia, voy a estar midiendo un tiempo. Y si yo combino estas dos magnitudes, de alguna forma, voy a obtener mi rapidez. Entonces, el triángulo de date una vuelta se escribe de la siguiente forma. Date una vuelta. Y la vuelta es con V. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para utilizar este triángulo para poder deducir cuáles son las fórmulas? Si nosotros queremos saber cuál es la fórmula que tiene la distancia, la colocamos aquí, mire, distancia va a ser igual, y aquí tengo estas dos magnitudes que están exactamente en el mismo nivel. Por lo tanto, aquí se van a estar multiplicando. La distancia va a ser la rapidez por el tiempo. Muy por el contrario, si yo quisiera averiguar, por ejemplo, el tiempo, colocaría el tiempo va a ser igual, y ahora me voy a fijar, tengo a la distancia en el nivel superior, y esta línea de aquí en medio, que estoy destacando con verde, va a significar división. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a la distancia dividido en la rapidez, que es lo que nosotros tenemos ahí abajo. Y ya finalmente, si nosotros queremos encontrar la rapidez, la fórmula que tiene, la voy a escribir aquí con azul, vamos a tener que la rapidez va a ser igual, en este caso, mira, la distancia está arriba. Distancia dividido en la otra variable que tengo aquí, que es el tiempo. De esta forma, tú puedes conocer fácilmente cuáles son las fórmulas o ecuaciones que rigen al movimiento rectilíneo uniforme. Espero que este video te sirva para que te haya quedado muchísimo más claro qué es este tipo de movimiento, cuáles son sus características, unidades de medida y fórmulas. Nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chao!